Hola, en este vídeo vamos a ver cómo conseguir que un amplificador alimentado entre 0 y 5 voltios, como este de este esquema, funcione en condiciones normales, es decir, no distorsione la entrada, ¿vale? Sin necesidad de meter un offset aquí, que es lo que hicimos en el laboratorio. Entonces recordar, lo pinto aquí, cómo funciona este circuito. Recordar que cuando yo metía una onda de entrada VI, de por ejemplo 0,1 voltio, esta sería la VI, pues la tensión de salida VO era la siguiente. Como el operacional no puede dar tensiones negativas porque está alimentado a 0 voltios, recordar que esto es un amplificador inversor con ganancias 10, 100 entre 10. Entonces, como le da la vuelta al signo aquí, que la tensión es positiva, tendría que ser negativa, pero negativa no puede ser porque el operacional no deja que la tensión baje de 0. Con lo cual, pues aquí vamos a tener una tensión que mientras la tensión de entrada sea positiva va a ser 0, y cuando sea negativa ya, como le da la vuelta, el operacional sí que puede dar tensiones positivas. Mientras no lleguemos al lema de este operacional, que si es el del laboratorio son 4 voltios, pues no hay problema. En este caso, como la entrada son 0,1 voltios, 0,1 por 10 es 1 voltio, pues no habría ningún problema y tendríamos pues una onda de salida que tendría esta pinta, es decir, sería la entrada, si os dais cuenta, rectificada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Obviamente esto en un amplificador es inaceptable, es decir, yo quiero tener una representación de la entrada un poco más grande, pero que sea exacta, no que esté recortada. Entonces, ¿qué hicimos en el laboratorio? Pues hicimos una chapucilla que vamos a ver hoy cómo mejorarla, que fue añadir aquí un offset, a llamarlo V offset. En este caso el offset había que hacerlo negativo para que la tensión siempre fuera negativa, de forma que la salida siempre fuera positiva. Entonces, si yo meto, por ejemplo, un offset de, por ejemplo, menos 0,2 voltios, pues lo voy a dibujar aquí lo que pasaba, que supongo que todos os acordaréis. Lo que ocurría era que la onda ahora estaba aquí y tendría pues esta pinta de aquí, ¿vale? Y la salida, pues ahora la voy a dibujar un poco más abajo para que no me choque. La salida simplemente sería la contraria de esta, pero ahora subida, es decir, aquí tenemos 0,2 voltios, pues ahora la entrada va a estar, la salida, perdón, va a estar centrada en 2 voltios, ¿vale? Y luego aquí tendré un voltio para aquí, como es positiva, pues recordar que esto cambia el signo, tendré la onda al revés, ¿vale? Me está saliendo un poco rara, pero bueno, y aquí tendría una amplitud de 1 voltio, con lo cual esto serían 3 voltios y esto sería 1 voltio, ¿vale? Bien, resulta que normalmente yo cuando estoy trabajando en la realidad no tengo un generador de funciones estupendo que tiene señal y offset. Yo tengo, por ejemplo, un micrófono que ahí no hay offset que valga, o cualquier fuente senoidal donde yo no tengo posibilidad de meter un offset. Entonces tenemos que apañárnosla para conseguir esto, es decir, para conseguir que la onda de salida se desplace, como hemos hecho aquí, a ser posible al centro de mi excursión de onda. Recordar que esto operacional, la salida puede oscilar entre 0 voltios y 4 voltios más o menos, es decir, este es el rango de variación. Pues lo que hacemos es intentar que la salida se centre. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues en el caso del amplificador inversor está chupado. Aquí tenéis el circuito. Fijaros, si yo pongo aquí en la entrada positiva 2 voltios, ¿vale? Vamos a imaginar que aquí de momento no he puesto nada. Pues fijaros, aquí el divisor este es el que me mete 2 voltios, como por aquí la corriente que entra, recordar que es 0, pues este divisor no tiene carga, con lo cual va a funcionar perfectamente, por eso he puesto resistencias grandes para evitar consumir mucha corriente por aquí. Bien, entonces recordar, realimentación negativa, cortocircuito virtual, yo aquí también voy a tener 2 voltios. Como esto está al aire, aquí voy a tener 2 voltios, con lo cual yo en reposo en este circuito yo ya tengo mis 2 voltios, es decir, yo ya he conseguido lo que habíamos hecho antes metiendo unos, es decir, yo en reposo el amplificador, la tensión de salida VO son exactamente 2 voltios, ¿vale? Claro que si conectamos a alguien por ahí, decir, pues venga, pues vamos a conectar la entrada, ¿vale? Entonces yo voy a conectar la entrada aquí, pero supongo que ahora veréis que aparece un pequeño problema, ¿vale?
la conecto directamente. ¿Qué ocurre ahora? Pues fijaros que ahora hay un pequeño problema. Vamos a ver cuánto vale VO. Entonces, como siempre que tenemos dos fuentes de tensión, aquí tengo esta que es constante de 5 voltios y esta, vamos a aplicar superposición. Vamos a empezar por aquí. Si yo cortocircuito esta entrada para aplicar superposición, fijaros que ahora cuando yo alimento por aquí estos 5 voltios, van a meter aquí 2 voltios. ¿Y aquí qué tengo? Pues fijaros, esto es un amplificador no inversor de ganancia 10 entre 100, 100 entre 10, 10 más 1, 11, es decir, yo aquí tengo un amplificador visto por aquí, es decir, cuando yo miro por aquí, esto es un amplificador no inversor de ganancia 11. Con lo cual estos 2 voltios ahora no son 2 voltios aquí, sino que tengo la friolera de 22 voltios. Con lo cual, obviamente, esto está saturado y aquí lo que tendré en lugar de 2 voltios será 4. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues lo que ocurre es que estos 2 voltios de continuo, cuando yo conecto aquí la fuente, pues ya hacen que el amplificador amplifique. ¿Solución? Pues también muy sencilla. Fijaros que el problema que tengo aquí es que la continua me pasa, es decir, yo aquí ahora voy a tener una corriente de continua que va a ser 2 voltios entre 10K, y esa corriente de continua es la que luego viene por aquí y me mete aquí los 22 voltios. ¿Pero qué ocurre si yo puedo bloquear esta componente de continua? Pues entonces ya no tendría esta corriente continua aquí, no tendría aquí los 22 voltios. ¿Cómo se bloquea una corriente continua? Supongo que todo el mundo ya lo habrá pensado, con un condensador. Es decir, si yo meto aquí un condensador, voy a borrar este cablecito, ya tengo solucionado el problema. Ahora veremos cómo diseñar este condensador. Ahora aplicamos superposición de nuevo. ¿Cuánto vale V? Bueno, pues cuando yo alimento con 5 voltios, este condensador me bloquea la continua, con lo cual aquí ya no hay amplificador, es decir, yo tengo aquí 2 voltios, la corriente que pasa por aquí es 0, ¿vale? Debido a estos 5 voltios, con lo cual la corriente que pasa por aquí también vale 0 y aquí tengo 2 voltios, igual que antes. Borro esto, ¿vale? Bien, ¿y qué ocurre ahora cuando alimento por la UVI? Bueno, pues ahora esto es como si fuera una tierra. Es decir, hemos cortocircuitado esto a tierra, ¿vale? Estamos aplicando superposición, recordad. Con lo cual, ahora aquí hay tierra. Es decir, ahora lo que tengo es un amplificador no inversor de ganancia con un condensador aquí en medio, pero si lo diseñamos bien no habrá problema. Realmente, ¿qué hemos hecho aquí? Pues hemos metido un filtro paso alto, ¿vale? Donde yo tengo aquí una omega sub 0. ¿Y la frecuencia de corte esta cuánto valdrá? Pues valdrá, fijaros, yo aquí tengo un condensador y qué resistencia ve el condensador. Fijaros que cuando estoy fijándome solo en la entrada, es decir, estamos aplicando superposición, aquí tengo una tierra, con lo cual la resistencia que ve el condensador es simplemente esta R1. Con lo cual la frecuencia de corte es 1 partido R1C, ¿vale? Y con esto puedo diseñar ya el amplificador. Por ejemplo, si a mí me dicen que quiero hacer un amplificador de audio, es decir, que este amplificador de aquí me amplifique señales de audio, voy a borrar por aquí todas estas guarrerías. Recordar que el audio, las frecuencias de interés son de 20 Hz a 20 kHz. Con lo cual yo tengo que conseguir que estos 20 Hz pasen. Entonces tenemos dos opciones, bien poner la frecuencia omega 0 a 20 Hz o bien ponerla a 2 Hz. Voy a ser conservador y voy a poner esta frecuencia de corte en 2 Hz para que los 20 Hz no se atenúen nada. Entonces me voy a venir aquí abajo, acá así tengo un poquito más de sitio. Recordar que la omega 0 es igual a 2pi por la F0 y eso hemos dicho que es 1 partido por la R1C. ¿Vale? Con lo cual de aquí yo me puedo calcular ya el condensador, que será igual a 1 partido por 2pi F sub 0 R1. ¿Vale? Y si sustituimos valores, pues esto sería 2pi, la frecuencia de corte hemos dicho que van a ser 2 Hz y la R1 hemos dicho que eran 10K. Y si hacemos las cuentas, pues esto sale 7,96 microfaradios, que es un valor más o menos grande, pero bueno, es razonable, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos nuestro circuito, es decir, hemos conseguido con este condensador de aquí evitar tener que meter el offset. Realmente este condensador se va a cargar a 2 voltios, es decir, si yo cuando esté este circuito funcionando mido aquí la tensión continua, voy a tener aquí entre los bornes del condensador 2 voltios, es decir, esto realmente es un offset, lo único que es automático, no tengo yo que generarlo.
Y eso es todo. Este es el circuito que tendréis que montar en el laboratorio. Obviamente pues tendréis que adaptarlo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.